preferencial, y esa dirección preferencial está, según la gráfica, a lo largo del eje. Es que no tengo mis lentes. X. Espera un tantito, de hecho, ahí están mis lentes. Por cierto, estoy aquí en Upita. Nos piden que demos clase aquí en Upita y sí, siento que el internet está muy lento. Pero bueno, vamos a seguir las instrucciones. Bueno, entonces decimos que el campo eléctrico está en la dirección X, el campo magnético lo está en la dirección Y, ¿sí? Y entonces, la dirección de propagación está en la dirección Z. Dado que el campo eléctrico está en la dirección X, vamos a representarlo por un vector unitario en esta dirección, que es el I con esta gorrita, ¿sí? Que va paralelo al eje X. Esta manera de representar al campo está dada por una amplitud, que es cero, la amplitud máxima, y como todos los campos electromagnéticos que son transversales, lo describimos como una función oscilatoria, en este caso puse coseno, que depende del tiempo, con una frecuencia omega t, ¿sí? Y con una cosa que dependa de la posición, que es multiplicada en la dirección X por el vector K, que es el vector de propagación, ¿sí? Entonces, esta es la forma del campo eléctrico. La forma del campo magnético, como está ahí, tiene la misma forma, en la parte oscilatoria es la misma forma, de manera cosenoidal, con una dirección diferente, que es la dirección a lo largo del eje Y, que es J, ¿sí? Y con una amplitud B0, ¿no? Entonces, esa sería la representación en la posición en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dirección de propagación? Sería, la dirección de propagación está dada por el producto cruz, que sería I cruz J, y nos da K, ¿sí? Que ese es el vector de propagación. El vector de propagación, ¿sí? Tiene que ver con el vector que va a transmitir la energía. Y en este caso, lo que nosotros hablamos se llama el vector de Poynting, ¿no? Y el vector de Poynting lo calculamos a partir de la definición que sería el producto vectorial del campo eléctrico por el magnético, dividido sobre la susceptibilidad magnética, que es esta expresión acá, la S es igual a este producto. Y si nosotros utilizamos las definiciones que hicimos anteriormente, entonces esto nos quedaría 1 sobre μ0, el producto de las amplitudes, que es 0 sobre B0, 0 por B0, perdón, el producto de los cosenos, ¿sí? Coseno cuadrado de omega t menos k por x, y aquí tenemos que eso tiene que ser el producto vectorial de I cruz J, que ya sabemos que el resultado es precisamente acá. Entonces, si hacemos eso, esto nos da esta expresión, ¿sí? Este valor del coseno cuadrado ya lo hemos tratado, bueno, ya lo hemos tenido. Este sería el vector de Poynting, que esa sería la respuesta, pero normalmente lo que nosotros vemos es que esta cantidad la podemos de alguna manera cambiar. Recuerden que μ0, pues sí, μ0 lo podemos modificar, ¿sí? Y nos queda precisamente el vector de Poynting en esta forma. Y si queremos calcular la densidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo, tendremos que hacer lo que hicimos en la clase anterior, que es el valor medio de esta expresión del coseno cuadrado. Pero sabemos que el coseno cuadrado lo podemos componer como un medio más coseno de 2 teta, de 2x, ¿no? O de 2y, en este caso de 2 veces omega t menos k por x. Y si hacemos eso en todos los periodos, vemos que coseno de 2 teta siempre se va a estar anulando, porque tiene una parte positiva y una parte negativa,
Y al integrarlo sobre un número grande de oscilaciones, eso nos va a dar 0 y solamente nos queda el término un medio. Y entonces el valor medio del vector de Poynting, que es el que transmite la energía, es un medio de la cantidad epsilon 0, desde el valor del epsilon 0 por c multiplicado por el vector, la amplitud del campo eléctrico. En este caso, hemos cambiado la magnitud del campo magnético sabemos que el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados, de tal manera que el campo eléctrico es el campo magnético sobre la velocidad de la luz. Y entonces, si ponemos esta cosa para poder quitar el campo magnético, pues simplemente ponemos aquí E0 otra vez, que con el original sería E0 cuadrado, multiplicado por C y por la 1 sobre mu 0. Aquí ya le puse 1 sobre mu 0, lo correspondí como una nueva forma, pero no importa, eso podría ser 1 sobre C sobre mu 0 por E0 al cuadrado, ¿no? Que es la misma expresión que habíamos tenido para un ejemplo anterior. No sé si hay alguna duda, una pregunta. Bueno, si no, seguimos pues. Hacemos otro ejemplo. Bueno, ya que estamos hablando de los ejemplos, tenemos que hacer un examen segundo parcial que tiene que ver ondas y campos electromagnéticos, ecuaciones de Maxwell con ondas. Y pues los necesitamos proponer alguna fecha, ¿sí? Entonces, ya se fue la luz. Esta fecha yo se los propongo para que sea el próximo 12 de mayo, que es un jueves. Según esto, ya parece que ya va a ser presencial todo, ¿eh? Entonces tendrían que estar acá. A mí no me gusta, pero en fin. El 12 de mayo a las 2:30. A las 12, sí. A las 2:30 hacemos el segundo parcial, ¿sí? Por favor. Ahorita se los pongo en la red. Para este parcial, entonces, lo que vamos a hacer es resolver todos los problemas. Bueno, voy a tomar los problemas del libro del capítulo 32, ¿sí? De este libro del Szymanski, ¿sí? Y recuerden que nosotros estamos trabajando con las ecuaciones de Maxwell en una forma diferencial, ¿sí? Y el Szymanski trabaja las ecuaciones de Maxwell de manera integral. Así que tomen cuidado. La idea es que se pongan a hacer algunos de los ejercicios y tenemos 3 clases todavía por delante. Antes de hacer el examen me pueden preguntar si alguno de ellos se les atora, pues, o quiere que lo discutamos más ampliamente en clase, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda todavía. Recordemos, pues, el examen es el jueves 12 de mayo a la hora de clase normal, de manera presencial. Bien. Bueno, pues entonces seguimos con nuestra clase y decimos ahora este problema. Este problema dice que una onda plana se propaga en el vacío de modo tal que la amplitud del campo eléctrico es 240 volts por metro y oscila en la dirección Z, ¿sí? Oscila en esta dirección, sí, y además que la onda se propaga en la dirección positiva del eje X, ¿sí? Y con una frecuencia de 2 por 10 a la 12 radianes por segundo. Con esos datos, calcular la frecuencia de oscilación, F, el periodo, la longitud de onda, la magnitud del campo magnético y la dirección de oscilación del campo magnético, ¿no?
Entonces vamos a resolver esto. Entonces, la frecuencia sabemos que esto es 2pi por la frecuencia es igual a la frecuencia angular, o la omega, ¿no? Y entonces, la frecuencia normalmente la sacamos, entonces dividiendo la frecuencia angular sobre 2pi, ¿no? Y en este caso sería 2 por 10 a la 12 sobre 2pi, y al hacer esto nos está dando 1 por 10 a la 12 Hz, ¿sí? Aquí, aquí es 2pi por 10 a la 14, ¿sí? Es que aquí está mal. Aquí faltó el pi. Es 2pi por 10 a la 12. Aquí arriba en el enunciado le falta el pi. Esta X no va, es una pi. Entonces la frecuencia que está aquí ya escrita bien, correctamente, es 2pi por 10 a la 12. Y si lo divido entre 2pi nos da una frecuencia de 10 a la 12 Hz. ¿Sí? Si es esto, entonces el periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una oscilación, es el inverso de la frecuencia, y eso nos daría 10 a la menos 12 segundos, ¿sí? Entonces, eso va directo. Y ahora la longitud de onda, recordemos que la longitud de onda la calculamos como la velocidad de la luz, porque es la velocidad de las ondas electromagnéticas, dividido sobre su frecuencia. Y en este caso ponemos 3 por 10 a la 8 dividido por 10 a la 12. Y eso nos da 3 por 10 a la menos 4 metros, que equivale, ¿sí? Serían algo así. ¿Cuántos? Si lo pusiéramos en nanómetros, ¿cuánto da? ¿Sí? Un nanómetro, ¿sí? En metros. 10 a la... ¿Cuánto es? A ver, ¿alguien me puede decir cuántos nanómetros sería la longitud de onda? Y comparado con esta longitud de onda, podríamos saber si es una onda visible, es una onda de radio, es una onda de qué tipo. ¿Qué tipo de onda es esta? A ver, ¿es una onda en la región visible o es una onda de radio o una ultravioleta? A ver, Josué, dime. Gabriel, ¿qué opinas? ¿Qué tipo de onda es esto? Gabriel López. Aquí está en chat, a ver, perdón. Sería una onda de 0.3 milímetros, ¿sí? Eso sería en el infrarrojo, ¿sí? Exactamente, 0.3 milímetros. Y eso es infrarrojo cercano, ¿sí? Esa sería la razón. Gracias, Josué. Entonces, ¿están viendo la presentación? ¿O se borró? Felipe, ¿estás viendo la presentación? ¿O tengo que ponerla? No se ve, profe. ¿No se ve? Oh, sí, eso pasa si cambia esto. Bueno, a ver, otra vez, aquí vamos. Entonces, quedamos de que es una infrarroja. Y si tenemos una infrarroja, ahora lo que tenemos que calcular, dice este problema, que hay que calcular el campo magnético. Y el campo magnético ya sabemos que es el campo eléctrico. La intensidad del campo magnético es la intensidad del campo eléctrico dividido sobre la velocidad de la luz, ¿sí? Si estaba en 240 volts por centímetro, entonces esto nos va a dar
8 por 10 a la menos 7 teslas. Son 80 microteslas. ¿Sí? Fíjense, este valor del campo magnético es muy, muy, muy pequeño comparado con el campo eléctrico, ¿no? Sí, la cantidad de energía que transporta una onda electromagnética en campo eléctrico y en campo magnético es preferentemente en el eléctrico, ¿no? Y bien, y si nos preguntan la regla de la mano derecha, nos da la dirección de oscilación del vector B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si tenemos que el campo eléctrico está en la dirección X y el magnético, a ver dónde estaba. No, perdón, el eléctrico está en la dirección Z. Y la onda se propaga en la dirección X. Entonces tenemos que para calcular la dirección sería el producto cruz, que sería Z, que sería K cruz X, K cruz Y. ¿Sí? Y esto nos da el vector J, ¿sí? O el vector J. Pero K cruz Y es menos J. Entonces, la dirección del campo magnético va en la dirección, originalmente va en la dirección negativa, ¿sí? Del eje X, ¿no? Para que se cumpla la perpendicularidad de los tres campos, ¿no? De los tres vectores, ¿no? Bien. ¿Qué hay otro problema? Creo que sí. Ahora este no salió. Que dice alza el vector en el vacío, obtener la dirección de propagación, la longitud. Opa, no salió. Bueno, vamos entonces a seguir con el curso. Y nosotros hemos hablado acerca de las ondas electromagnéticas, fundamentalmente en el vacío, ¿no? Pero estas ondas electromagnéticas no son las únicas. Siempre hay que hablar de los efectos de la interacción de la luz con la materia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, ya me había pedido, no me acuerdo quién me lo pidió, que hiciéramos el cálculo de la presión de radiación del Sol sobre la Tierra, ¿sí? Y entonces eso sería el efecto de la interacción de la radiación con la materia. Cuando las ondas electromagnéticas interactúan con la materia, se presentan muchos fenómenos, por ejemplo este que estoy mostrando acá, que sería el de interferencia, y hay otros fenómenos que muestran que la luz viene en formas muy complicadas y que esas complicaciones se pueden eliminar, se pueden volver más accesibles si es que nosotros utilizamos una de las componentes de la luz, ¿no? La luz en general nos va a llegar, ¿sí? Aquí en esta condición que está cambiando, esta figura que siempre estamos viendo, no necesariamente es totalmente perpendicular. También puede haber, ¿sí? Ondas que tengan unas direcciones aleatorias, ¿sí? Normalmente eso es lo que va a suceder, porque las fuentes de luz, por ejemplo, que nos llegan del Sol, esa fuente de luz está generada por explosiones termonucleares, y esas explosiones termonucleares se presentan en tiempos diferentes y en lugares diferentes, ¿sí? Y entonces lo que nos llega es la suma de todas esas contribuciones a lo largo de la superficie del Sol. Entonces no tenemos una polarización específica, ¿no? Tenemos una luz que tiene diferentes componentes que pueden estar variando, ¿sí? Pero entonces lo que nosotros podemos hacer para estudiar los fenómenos de la luz, los podemos diferenciar por medio de hacer un truco que elimine todos los efectos que no nos interesan, que nos quede solamente
una dirección preferencial, ya sea una dirección para el campo eléctrico o el campo magnético. Y eso se logra a partir de poner unos elementos en la trayectoria luminosa que se llaman polarizadores, ¿sí? Aquí en esta figura lo que se trata de representar es que la fuente luminosa, cual sea que tiene componentes verticales, horizontales y oblicuas, ¿no? En diferentes tonos. Y luego se hace pasar por un polarizador. Y este polarizador se representa como una rejilla. ¿Qué quiere decir esto? Es un elemento que tiene como alambres así, horizontales, por ejemplo, ¿sí? Y estos alambres horizontales hacen el efecto de eliminar varias componentes de la luz que no son adecuadas. ¿Por cómo lo hace? Pues, ¿cómo hace esa polarización? Ustedes han visto que hay placas polarizantes. ¿Qué son esas placas a ver si aquí yo tengo una? Como estas de acá, vean, serían de estas plaquitas, esos polarizantes, ¿sí? Y que si yo lo pongo uno con el otro, así encontrados, no deja pasar nada y por eso se ve oscuro. Pero si los dejo de un lado, entonces me eliminan uno de los campos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Pues vamos a recordar que, como dice el vector de Poynting, la luz se va propagando, ¿sí? A la dirección, con la dirección del vector de Poynting, ¿sí? Y transporta energía. Y esta energía la podemos medir por unidad de área, por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, esa es energía que está fluyendo. Entonces, estos polarizadores que tenemos aquí mostrados, que son de aquí, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó el nombre. Polímeros, son dos polímeros, ¿sí? Son dos polímeros que están aquí mostrados. Y son de polímeros y nosotros no vemos el efecto así en general, pero los polímeros son unos elementos que están alineados, ¿sí? Que están alineados y forman una especie de alambres, ¿sí? Alambres que están dirigidos en una cierta dirección, ¿sí? Entonces aquí la representación de esos polímeros, esas cadenas poliméricas, ¿sí? Están en esta dirección. Entonces, esas cadenas poliméricas tienen dentro de sus núcleos, de sus generadores, tienen electrones y protones. Pero lo que más se mueve son los electrones, ¿sí? Entonces, si llega una onda cualquiera, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si llega y encuentra, vamos a suponer que tenemos una onda que esté polarizada, una onda vertical, en la dirección vertical perpendicular a la dirección de la rejilla esta. Entonces, esta va a ser en cada uno de estos pequeños filamentos, va a querer hacer oscilar los electrones para arriba y para abajo, porque estábamos diciendo que esta onda viene polarizada en la dirección vertical. Entonces los trata de hacer para arriba y para abajo. Pero como estos son filamentos muy pequeños, pues no pueden desplazarse mucho y entonces la mayor parte de la onda no puede ser absorbida y simplemente se transmite, la que es perpendicular a la dirección de los alambres. En caso contrario, supongamos que mandamos una onda que sea paralela a los alambres. Esta onda que transporta energía va a transmitir su energía a los electrones del polímero, ¿sí? Y entonces los electrones del polímero en esta rejilla sí tienen posibilidades de oscilar a la izquierda y a la derecha, y como es una raya muy grande, entonces pues sí, aprovechan toda la energía que trae la onda electromagnética y se mueven a lo largo de su longitud. Y entonces esa energía que traía la onda electromagnética
se va a quedar, ya no va a pasar porque se está ocupando en hacer oscilar los electrones de la barra, del polímero, del polarizador. Y entonces el polarizador ya nada más dejará pasar la radiación que es perpendicular a su dirección, sí, de longitud, y la otra que no es perpendicular y que va en la dirección, sí, de sus filamentos, esas se quedan en el polarizador y por eso mismo, ¿sí?, no pasa, ¿sí? Simplemente se ocupa para hacer vibrar los electrones dentro de los polímeros. Y entonces de esa manera, poniendo un polarizador, uno tiene una polarización, por ejemplo, en este caso vertical, ¿no? Y entonces, aquí nos podemos referir a una onda de luz en términos de su estado de polarización. Diremos que la luz linealmente polarizada o que la luz polarizada está en un plano, en el estado P, por ejemplo así, en el estado P de polarización, mientras que la luz circular derecha o izquierda está en una dirección R o L, de tal manera que la polarización, ¿sí?, corresponde a un estado elíptico, ¿no? Entonces, normalmente esto sería la luz en general que viene de cualquier manera, ¿sí? No podemos asegurar que la luz venga toda siempre en la dirección perpendicular, dirección del eje X, digamos, si tomamos un eje X vertical. Puede ser que la luz venga con una medio inclinada, como muestra esta figura, ¿sí? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy mostrando la polarización, una onda que está elípticamente polarizada. ¿Qué quiere decir? Que tiene componente X y componente Y para un sistema cartesiano que nosotros pongamos. Eso siempre lo podemos poner nosotros, pero la onda, ¿sí?, tiene esa condición, ¿sí? Y entonces esta onda, por ejemplo, ¿sí?, pues la puedo yo presentar como una función del coseno, y aquí pongo coseno, lo mismo, kx menos omega t, por una amplitud. Pero para poder hablar de todos los elementos de polarización, vamos a ponerle aquí una fase. ¿Qué quiere decir esa fase? ¿Qué tanto se está separando de la dirección vertical? Y así, por ejemplo, en esta figura, tenemos que si la fase, ¿sí?, es 0, entonces podemos decir que esta fase, por ejemplo, esta fase la vamos a considerar a 45 grados. Entonces, si esta fase es a 45 grados, que quiere decir que tiene lo mismo de componente horizontal que de vertical, y entonces esta línea que está aquí sería una onda linealmente polarizada, porque solamente oscila en una línea, ¿sí? Ahora, si las componentes X y Y, ¿sí?, no son iguales, si son un poco diferentes, podemos hablar, ¿sí?, de que estas cambian. Y así, por ejemplo, si la diferencia entre ellos sea entre 0 y 2pi, entre 0 y pi sobre 2, entonces tenemos una polarización elíptica. Ahora, si sea exactamente la diferencia entre esos dos, ¿sí?, igual a pi sobre 2, entonces tenemos una polarización esférica. Y si se pasa de pi sobre 2 antes de pi, entonces tendremos una elíptica pero en la dirección contraria, ¿sí? Aquí en esta figura serían las maneras de hablar de una polarización de la luz, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando que, por ejemplo, una polarización lineal es solamente cuando oscila en una sola dirección. Una polarización circular es cuando se presenta una onda electromagnética, cuando una onda, no es cuando, cuando una onda electromagnética tiene su componente vertical igual a su componente horizontal, y entonces es una polarización circular. Pero en general nosotros vamos a tener una polarización elíptica, donde la componente vertical no necesariamente tiene que ser igual a la componente horizontal.
y entonces se forma una elipse como la que se está formando acá, ¿no? Entonces, estas son las diferentes formas de polarización. Entonces, la fuente de luz ordinaria consiste en un número muy grande de emisores atómicos orientados al azar. Cada átomo excitado emite un tren de onda polarizada durante aproximadamente 10 a la menos 8 segundos. Se emiten constantemente trenes de onda en el estado de polarización global y cambia de manera que no podemos predecirlo, ¿sí? Imprescindible. Por lo que no es posible distinguir el estado de polarización, ¿sí? Cuando no es posible decir que no distinguimos el estado de polarización, decimos que eso se llama luz natural, ¿sí? Como piensan, ¿es embarazado o natural? Bueno, mejor nada más decimos que es luz natural, ¿sí? Y los polarizadores lo que hacen es precisamente elegir algún estado de polarización, ¿no? Y entonces, cuando se presenta el estado de polarización, por ejemplo, la irradiancia, sabemos que esta irradiancia es C por epsilon 0 sobre 2 por el campo al cuadrado y por el coseno de teta. En ese caso sería la irradiancia en función de teta, si es que esto está cambiando con el ángulo, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos polarizar la luz? ¿Sí? Hay varios elementos que podemos utilizar. Recuerden exactamente que lo que tenemos que hacer es elegir cómo la energía se va a absorber en alguno de estos elementos para que del otro elemento se pueda separar. Ya son 15 para los 5. Entonces tenemos diferentes polarizadores, por ejemplo el dicrómico. Se puede polarizar por dicronismo, por birefringencia, por reflexión o por dispersión, ¿sí? Entonces son diferentes formas de polarizar. El dicroísmo se refiere a la absorción selectiva de una componente ortogonal al estado P de la luz incidente, y si esta fuente de absorción es asimétrica o preferencial. ¿Qué sería el caso de los polarizadores que estábamos hablando? De los polarizadores estos que comunes se venden se me fue el nombre. De polímeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un polarizador de polímero que tiene el polímero en la dirección X, por ejemplo, en la dirección horizontal, ¿sí? Si yo pongo otro polímero, ¿sí? Ese mismo, otro igual que ese, digamos, tengo dos polímeros, dos polarizadores por polímeros, y entonces, si yo giro uno de ellos, entonces al girarlo 90 grados, entonces el primero va a elegir pasar la polarización vertical, y si está girado 90 grados ya no puede pasar la vertical sino la horizontal, pero la horizontal ya no existe porque fue absorbida por el primero, ¿sí? Y por eso cuando yo pongo dos polarizadores, ¿sí?, encontrados, esta luz se ve oscuro, se ve oscuro, ¿no? No se ve totalmente oscuro porque pues no tenemos una alineación perfecta de los elementos adentro del polímero. Por eso se ve más o menos. El 80% de estas cosas se pueden permitir una polarización, ¿no? Hay otra manera de obtener la polarización y se llama birefringencia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede de eso? Esta birefringencia. Imagínense que tenemos un material que sea asimétrico, por ejemplo, un cristal que tenga un arreglo periódico de átomos, como, ¿cuál sería? El cuarzo. El cuarzo es uno de ellos, de tal manera que en una dirección tengamos una separación atómica dada, digamos 5.2 Armstrong, pero en la dirección perpendicular a ella tengamos la separación del orden de 7, ¿sí? Entonces,
cuando llega la luz, ¿sí? Cuando llega la luz, cuando entra en un material de ese tipo, entonces esto se manifiesta como una anisotropía en el índice de refracción, ¿sí? Entonces, ¿por qué un material exhibe dos índices de refracción? Recuerden que cuando estábamos hablando de la ley de Lenz, la ley de Bragg, entonces cuando hablábamos de la ley de Bragg, decíamos que hay interferencia constructiva y interferencia destructiva que va a depender de la separación atómica. Y entonces, esta separación atómica, cuando tenemos birrefringencia, tiene que ser diferente en una dirección y su dirección perpendicular. Y entonces lo que observamos es que vamos a tener dos elementos de difracción y se ve como esto que tenemos acá, ¿sí? Que este lápiz, cuando se ve a través de un cristal de este tipo birrefringente, tal parece que se rompe en dos. Y eso es una polarización, se llama polarización P, y la otra es la polarización S, ¿sí? Entonces, la birrefringencia está cuantificada por la relación de la variación de los índices de refracción en cada una de las direcciones perpendiculares, ¿sí? Entonces, si ellos son esos valores, se puede conseguir que la polarización con materiales cristalinos con diferentes índices de refracción, con diferentes planos también, ¿sí? Este sería, por ejemplo, un prisma de Nicol, que son dos prismas hechos de calcita pegados con trementina, ¿sí? Y eso hace que estos se polaricen, ¿no? Uno de los polarizadores en los laboratorios mucho más sofisticados son los que se utilizan un prisma. Por ejemplo, que llaman el prisma de Graham-Foucault, ¿sí? O bien un Clamp-Thomson, que son dos tipos de prismas que permiten hacer una polarización. ¿Y cómo se hace eso? Pues nosotros sabemos que, y vimos en las clases anteriores, que cuando tenemos un prisma, hay un ángulo a partir del cual el prisma transmite, ¿sí? Transmite totalmente y luego a otro ángulo ese prisma refleja también la luz, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, para el diamante o para el agua, para el diamante el ángulo que permite, ¿sí?, pasar eso es 25.4 y para el agua era 36.7 grados, ¿sí? Bueno, pues entonces, y sabemos también que cada longitud de onda tiene su propio índice de refracción. Y entonces, si nosotros hacemos un prisma como este de acá y lo exponemos a diferentes radiación, a luz natural, por decirlo así, entonces algunas de ellas tienen la polarización suficiente para ser transmitidas y otras no, son reflejadas dentro del prisma. Y entonces solamente las transmitidas pueden llegar al segundo prisma y pasar directamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que nosotros tenemos es que si yo meto, ¿sí?, un prisma con un índice de refracción de 1.48, ¿sí?, el ángulo crítico es 42.3, y si lo pongo con otro prisma de 1.65 con un ángulo crítico de 37, entonces yo puedo tener un sistema de polarización, ¿sí?, dado por esas condiciones, ¿sí?, y entonces la polarización en ese sentido es muchísimo más eficiente respecto a la polarización por polímeros. La polarización en el tipo de Graham-Foucault o Graham-Thomson, ¿sí?, estos son sistemas de polarización del 99% de la radiación, ¿sí? Bien, creo que ya son las 5. ¿Qué horas son? Bueno, sí, vamos a ver otro tipo de polarización. Hay una polarización por reflexión, que es la que nosotros estábamos tratando de explicar.
¿sí? Vean, cuando tenemos una radiación natural, sabemos que esa radiación natural se puede descomponer como es en una función, todas las funciones que se pueden descomponer en un componente horizontal y un componente vertical, ¿sí? Y en caso de la luz es una polarización S y una polarización P, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, cuando yo tengo esto, al reflejarse un haz de luz no polarizado sobre una superficie, la luz reflejada sufre una polarización parcial, de forma que la componente del campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia, ¿sí? Plano que contiene, ¿sí? Tiene mayor amplitud que la componente contenida en el plano de, ¿sí? En el plano de incidencia, ¿no? La perpendicular es una amplitud mayor que la que tiene la componente. La perpendicular al plano de incidencia es mucho mayor con la parte perpendicular, ¿sí? Y entonces eso se muestra en esta figura, ¿sí? Yo tengo aquí tengo las dos polarizaciones, y esta polarización se presenta de tal manera que en este punto una de ellas presenta un mínimo que se llama el ángulo de Brewster, ¿sí? Y en ese ángulo de Brewster es donde se presenta la transmisión total, ¿sí? Lo que deja ser cuando se deja pasar toda la luz a través de una superficie, ¿sí? Y entonces el ángulo conocido como ángulo de Brewster, en honor de David Brewster, ¿sí? Se alcanza cuando el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado. La tangente del ángulo de Brewster es igual a la relación entre los índices de refracción del segundo y del primer medio, ¿sí? Esta es la forma como se utiliza fundamentalmente este tipo de polarización por reflexión, que nos sirve mucho para saber los índices de refracción de muchos de los elementos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, y así se hace precisamente con estas superficies que están encontradas, ¿sí? Que nos permiten llegar a esta condición, ¿no? Entonces, la polarización son esos efectos, las tenemos siempre presentes en la luz natural y la podemos descomponer siempre con sus componentes. No sé si tengan alguna pregunta de esta parte de acá. Esto es el capítulo 34 de su libro. Aquí yo le estoy mostrando ya de manera más clara cómo se presentan, ¿sí? El ángulo de Brewster cuando la dirección perpendicular y la dirección paralela, ¿sí? Si yo ahora pongo dos materiales juntos, ¿sí? Entonces se presenta de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo aquí. Son las 5. Nos vemos mañana. No sé si casi están durmiendo, creo que nadie escucha lo que yo hablo. Sí. Bueno, ya va a ser presencial los demás días, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, y si no, pues nos vemos el día de mañana. No, profesor, que no. Bueno, pues, dale, pues. Sí, hay duda. Entonces, revisen. Sí, estoy escuchando. Revisen entonces su libro. Vamos a hacer. Sí, escucho bien. ¿Me quieres preguntar algo? Sí, perdón, es que no tenía el audífono bien colocado. Respecto a las longitudes de ondas visibles y también las de infrarrojo, nosotros podríamos llegar a ser capaces de aumentar la temperatura de una superficie que tenga contacto con esta radiación. Siempre la aumentamos, ¿sí? Sobre todo, ¿cómo sería el efecto de aumentar la temperatura? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la transmisión de energía? Cuando dices que un cuerpo está más caliente, que tiene una temperatura mayor, a que tenga una temperatura menor. Entonces, había que pensar en esta forma. ¿Cómo lo podemos conocer? La temperatura, pues, es una medida de la energía cinética por medio de las moléculas, ¿sí? Entonces, entre más se muevan,
en una velocidad mayor tengan las moléculas, entonces tienen mayor energía cinética y la temperatura es 3/4 de la energía cinética de esas moléculas. Entonces, lo que tenemos que saber en ese sentido es cómo se le transmite energía cinética a un cuerpo, ¿sí? Con la radiación, ¿sí? Entonces, eso va a depender, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un modelito simple, pero es mucho más sofisticado, pero vamos a empezar con un modelo simple, que sería un modelo que tengamos de un objeto que sus átomos están unidos por resortes, o sea que hay una fuerza electrostática, por ejemplo, o va a depender, por ejemplo, si los átomos están unidos por una fuerza covalente o otro tipo de fuerza, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, una covalente entonces tiene unos resortes muy poderosos y otra forma de pegar las moléculas, ¿sí? Tiene, digamos, Van der Waals, es una unión de Van der Waals, ¿no? Entonces, la historia sería que hagamos oscilar a las moléculas del objeto que nosotros querramos meter, ¿sí? Entonces, si vamos a tomar, por ejemplo, vamos a poner madera, ¿sí? Vamos a poner madera y la vamos a iluminar, ¿sí? La madera tiene, digamos, los átomos unidos de una forma diferente a lo que tendría la mantequilla, por ejemplo, ¿sí? La mantequilla tiene las moléculas unidas, pero sí están unidas, pero no tan fuertemente como lo están en la madera. Entonces, si yo le echo una radiación visible o una infrarroja cercana, hago oscilar los elementos de la mantequilla y esto hace que le transmita energía y se vuelva líquida, ¿sí? Pasa una transición de casi sólida a líquida. Mientras por más que yo esté viendo y le prenda la luz varios días o le ponga todos los focos a mi mesa, nunca se va a calentar casi, ¿sí? Solamente, ¿por qué? Porque no tienen la energía, tienen que entrar en resonancia los elementos que están dentro de la madera. Entonces, esa resonancia no se consigue. Recuerden que tenemos que tener unas frecuencias de vibración muy cercanas. Cuando tenemos una frecuencia de vibración cercana, entonces esta sí se transmite, como es el caso cuando usamos las ondas que habíamos dicho, como las ondas, microondas. Yo tengo ondas milimétricas y estas sí se pueden asociar a la energía de ligazón de los oxígenos H2O, oxígenos con los hidrógenos, ¿sí? Y entonces esos enlaces que son enlaces de Van der Waals, que tienen más o menos una energía del tipo de microondas, son las que permiten absorber la energía que le llega de la microonda, ¿no? Entonces, ahora, fíjense, uno puede tener mucha energía en radiación, pero no necesariamente calientan a los objetos. Por ejemplo, es el caso del vidrio, ¿sí? Entonces, el vidrio está expuesto a mucha radiación y ese casi no se calienta. Sobre todo el cuarzo, si tenemos eso. Pero si le metemos radiación infrarroja, que esté hablando, que tenga una energía de oscilación en el vector de Poynting de esa oscilación, este vector de Poynting es del orden de la energía que tienen los átomos, que serían dióxido de silicio, ¿sí? Del dióxido de silicio, como se están pegando, que tiene una energía en el infrarrojo, que corresponde en el orden de 800 o 900 grados, ¿sí? Entonces, eso sí, el vidrio sí los absorbe y el vidrio se derrite, ¿sí? Ya sea en figuras o lo que sea, ¿no? O se rompe, ¿sí? Entonces depende, pues, sí podemos calentar las cosas, algunas cosas se calientan y otras no, porque depende de la estructura atómica que ellas tengan. Y sobre todo
puede ser que estemos transmitiendo energía por medio de electrones, que sería el caso de los metales, ¿sí? Y, por ejemplo, un metal sí está bien rígido, pero los electrones están sueltos, ¿sí? Entonces, los metales sí se pueden calentar fácilmente con radiación, ¿sí? No como la madera, que no tiene ningún electrón casi libre, y entonces por eso no se puede transmitir la energía, no se puede absorber la energía, ¿no? No sé si eso sería lo que me estabas preguntando, Josué. Sí, va justamente por ahí, ya que estoy tratando de desarrollar una lámpara de fototerapia por medio de luz infrarroja y luz roja. Entonces, el estado del arte que he visto de este tipo de mecanismos parte del hecho de que se aumente la temperatura, o más bien no se rebase el aumento de la temperatura, por ejemplo, de 45 grados. Y sí. Algunos modelos comerciales dicen que utilizan luz LED. Sin embargo, al menos los LEDs que he podido trabajar en su mayoría son luz fría. Bueno, luz fría quiere decir que esa está blanca, pero bueno, eso no tiene mucho que ver, sino que no emiten o no pueden elevar tan fácilmente la temperatura de las superficies que tienen contacto. Y ahorita estoy haciendo pruebas con LEDs de potencia de hasta 3 watts, pero todavía no he podido hacer que circule esa cantidad de potencia. Mira, si tú... Y tampoco he podido encontrar LEDs que transmitan en esa potencia en el infrarrojo. Son dos cosas diferentes, Josué. La potencia es la cantidad de energía, pero la longitud de onda depende de la absorción, ¿sí? Mira, si tú cierras los ojos y ves al sol, ¿sí? Si cierras los ojos y ves al sol, entonces vas a ver que tus párpados transmiten la luz del solar en el rojo, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo es sensible a la radiación en el infrarrojo, es transparente, por decirlo así. La primera parte es transparente en el infrarrojo. Ahora, si tú quieres calentar o quieres ver adentro del cuerpo, entonces tienes que pensar dónde están las ventanas de absorción. Por ejemplo, la sangre tiene una ventana transparente en el infrarrojo cercano, algo así como entre 700 y 900, ¿sí? Si tú iluminas con esa longitud de onda, entonces puedes ver adentro de puedes ver los huesos, o puedes ver cómo están, puedes examinar la sangre, si tiene algún elemento ajeno, ¿sí? Porque esas... Entonces tú tienes que trabajar en radiaciones que estén más o menos arriba de esas cosas. Si quieres que absorban, tiene que estar arriba de 900 nanómetros, ¿sí? 900 nanómetros hasta 1.2, 1.3, ¿sí? Eso sería la radiación que más se absorbe. Después se absorbe por medio del agua. Entonces hay muchos líquidos, en 2.2 micras, en 1.6, 1.8, hay mucha absorción por líquidos, ¿sí? Entonces, sí tienes que trabajar con LEDs que estén trabajando arriba de 900. LEDs que trabajen arriba de 900, no sé si comercialmente existan, pero tienen que ser de fósforo de indio o de antimonuro de galio nanométricos, ¿sí? Eso sí pueden tener. Esto fósforo de indio, sí, es el que te podría servir. Un LED de fósforo de indio. ¿Sí? De acuerdo. Y en ese caso, estoy más que seguro que son difíciles porque ya he tratado de al menos encontrar los infrarrojos, que son los que más se acercan a esa longitud. ¿Podrías recomendarme alguna casa de distribución o alguna empresa que desarrolle este tipo de instrumentos optoelectrónicos? Uy, eso sí no sé muy bien. No, pues... O alguien con quien me pueda dirigir que tal vez... Mira, hay una página que tiene muchas de estas cosas que se llama... a ver, ¿cómo se llama esta? Es Optics. ¿Cómo se llama?
Ahorita un día se me fue lo tenía en la punta de la lengua. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero ahorita deja buscar porque lo uso mucho, pero ahorita se me fue la cabeza. Claro. Sí. Ahorita te digo cómo se llama y la página, ¿sí? Gracias. Xenon Optics. Ay. Sí, te lo digo, te lo mando por correo, pero ahorita se me fue se me secó el seso. Bueno, esta es una empresa. Por ejemplo, hay dos. Una que se llama Meles Griot. Sí, Meles Griot, sí, apellida. Esa tiene, sí. Y hay otras. En esa página de Meles Griot puedes encontrarlos. Pero la mejor que pudieses encontrar, es que acabo de comprarle a Antex. A ver, ahorita te doy la referencia. Voy a ver la factura y ya es más fácil. Factura. Esta. Links. Hay una que es Tor Labs, ¿sí? Y hay otra que es la que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esas. Meles Griot tiene ellos, Tor Labs y Optics, creo. Es que me fue la onda, ¿cómo se llama esta? Si la uso tanto. Qué rubro soy. Ahora sí, lentes. A ver. Hay una empresa que se llama Intex, que está en Puebla. Esa tiene todos estos, te puede conseguir esos valores, ¿sí? Intex está en Puebla, por cierto. Pero así Intex, y busca su página, y son representantes en México de estas empresas de óptica. Ay, ¿cómo se me fue el nombre? Sí, siempre. Intex, ¿verdad? Sí, Intex. ¿Sí? Intex, ese es, y su señor que los vende, el dueño es Abraham Barrera. ¿Sí? Intex, INTECS. Entonces, ¿se acuerdan que ya les había dicho qué material iban a ocupar? INTCS. Sí. INTCS, ok. Sí, son representantes exclusivos de Optics, pero ya es esa cosa de Optics. Bueno, por ahí los puedes conseguir, y entonces él te puede llevar a la página y ahí puedes encontrar un conjunto grande de
de LEDs que ellos fabrican. ¿Sí? Edmond, ya me acordé, es Edmond Optics, la empresa americana. Edmond Optics. Sí, Edmond, sí, como Edmundo, sí, pero nada más Edmond Optics. Ahí métete esa página y en esa puedes encontrar. Uh-huh. Bueno, pues entonces aquí lo vamos a dejar. Nos vemos el día de mañana, temprano a las 2:30. Sí. Voy a estar acá en Lupita. Si acá, por cierto, tengo un examen a la 1:00. Posiblemente empecemos al cuarto para las 3:00. Empecemos la clase, porque luego se alarga este examen. Es un examen de predoctoral. Y me podría salir corriendo a las 2:30. Pero mejor empezamos cuarto para las 3:00 el día de mañana empezamos la clase. ¿Sí, por favor? Sí, profe. Vale, pues. Nos vemos entonces mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Sí.